Hablar de lo que está pasando en el ámbito nacional, algo que veníamos diciendo y que tenía que ver fundamentalmente con la aprobación de la ley bases y la ley fiscal o el paquete fiscal como se le denomina. Y a raíz de esto, ya lo verán ustedes en pantalla, aquellos que estén siguiendo el streaming, los que estén escuchando en la radio, en la cadena de repetidoras de CDN Federal, les cuento que vamos a hablar con el doctor Daniel Giraldo, que es abogado laboral y que vino advirtiéndonos y contándonos qué podía llegar a pasar si se aprobaba la ley bases en el Senado y luego en diputados posteriormente. Doctor, buen día, ¿cómo te va? El Chueco Paz te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, muchas gracias por invitarme a tu programa y un saludo a todos los que te están viendo y bueno, por supuesto a vos también. Muchas gracias. ¿Te escuché bien que es tu día del locutor? Es el día del locutor. Sí, es el día del locutor y por ahí me saluda. Feliz día, entonces. Bueno, muchas gracias. También un locutor. Claro, cumplo funciones de locutor, pero no soy locutor matriculado. Imagínate que es como que yo quiera ejercer el derecho sin tener matrícula. Por ahí te saludan y te dice feliz día y uno... Pero un feliz día no va a ser ilícito que te digamos. Claro. Además, viste que hay colegiados, como por ejemplo, qué sé yo, los productores de seguros, los corredores inmobiliarios, que también cumplen por funciones de idoneidad, se los matricula y qué sé yo. Si es por idoneidad y por longevidad, son 32 años ya. Así que más o menos podríamos estar ahí, pero no así en otras actividades que se necesita una praxis más concreta, ¿no? Obvio, pero bueno. Y que debería ser también en la política, no sé si coincidís. Y al menos un psicotécnico tendría que haber para ciertos cargos. Claro, que estoy de acuerdo. Y estoy de acuerdo con algo que me venías diciendo y que venís diciendo, tanto en el programa de la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina, en UPSA, que sale los viernes aquí en SDN, que venís hablando del tema de esta flexibilización laboral, que la tiñen de reforma laboral, que está enmascarada dentro de un paquete fiscal y dentro de una ley bases, que no hace otra cosa más que dinamitar los derechos de los trabajadores. Lo venís diciendo, creo que hasta incluso con estas palabras que casi te estoy parafraseando, Doc, pero digo, para explicarlo realmente, fuera de lo que fueron las modificaciones de la Cámara Alta, del Senado, lo que se aprobó en diputado entre gallos y medianoche, nuevamente, por una buena mayoría, ¿cómo va a afectar al asalariado de a pie a tu criterio profesional como abogado laboral? Bueno, lo va a afectar de manera negativa desde ya. Es una flexibilización laboral que va en el sentido de horadar el sistema protectorio del derecho laboral. Hay que partir de entender de que el contrato de trabajo no es un contrato como cualquier otro entre dos partes que están en igualdad de circunstancias, en igualdad de condiciones, sino que es un contrato donde una de las partes tiene una hiposuficiencia negociable, o sea, está en una desventaja en su posición de negociar los términos del contrato, que es obviamente el trabajador. Entonces, justamente por eso el derecho laboral tiene normas de orden público que protege a esa parte más débil del contrato y trata de equilibrarla a través de las normas. Bueno, esta reforma laboral lo que viene a hacer es no horadar, me corrijo, a destruir directamente el sistema protectorio laboral, así que van a estar muy desprotegidos los trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia. Hay figuras que fomentan el fraude laboral, contrariamente a lo que los que vienen a fomentar o que propagandizaban esta ley decían, porque ellos decían que esta flexibilización laboral era en pos de que generar mayores niveles de registración laboral y mayores niveles de empleo. Esos son los argumentos que tenían los que defendían esta flexibilización laboral, que son, si te fijas, los supuestos beneficios que plantean son beneficios indirectos, porque claramente, si leemos las normas, son todas en perjuicio del trabajador. Entonces, claro, como no hay normas que directamente beneficien al trabajador, tienen que inventar relatos donde hay normas que indirectamente los van a beneficiar. Como sucedió con todas las flexibilizaciones laborales a lo largo de la historia de nuestro país.
Doc, dos preguntas. Ayer lo escuchaba con nuestro corresponsal, al diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Martín Tetaz, que presentaba un proyecto en el cual el empleado debía negociar con el empleador el tema de la jornada laboral y la cantidad de jornadas a la semana, con esta supuesta modificación en la longevidad del proceso laboral en una semana y en una jornada laboral. Y él decía, pueden negociar, son dos personas libres, tienen las mismas capacidades. Y nosotros le decíamos, diputado, no están en igualdad de condiciones, lo que acabas de decir vos, es como en la ley de alquileres, ¿no? De que vayas y negocies con el propietario y el propietario te dice, si te gusta bien y si no tan bien, anda a buscarte otro alquiler. Lo mismo el empleador al empleado, porque detrás tuyo hay cientos, miles más. Digo, no hay una sensibilidad política hoy para este sector que está tan bombardeado, que es el sector de menos ingresos y medianos ingresos, y casi te diría hasta medios, altos ingresos, que hoy están siendo horadados, te robo una palabra, están siendo horadados y que potencialmente puede ser el sector que hoy pueda poner el grito en el cielo, que es el sector que más se escucha, salvo cuando ya pasamos a niveles de ingresos más altos. Digo, no sé si sentís lo mismo, que hasta que le tocan el bolsillo a la clase media alta, no pasa nada. Bueno, sí, eso pasa mucho en la historia de nuestro país. Y lo que decías recién respecto, de vuelta, al poder de negociación que puede tener un trabajador con su empleador, y lo comparabas muy bien con el tema de los inquilinos, que son también otros sujetos que antes estaban tutelados por estar en desigualdad de condiciones con el propietario del inmueble, que este gobierno también les quitó la tutela. Claro. Imagínate, en un contexto de deflación, donde hay grandes niveles todavía de inflación y una recesión económica cada vez peor, ¿qué poder de negociación va a tener un trabajador donde hay niveles de desempleo tan grandes? Claro. O sea, con tal de no quedarse sin su trabajo, que es la única fuente de ingreso que tiene su familia, va a aceptar cualquier cosa con tal de no quedarse sin ese ingreso. Porque hay que entender también que gran parte de los ciudadanos de nuestro país, de nuestros compatriotas, son asalariados. Claro. O sea, viven de su salario, que es un instituto muy particular, porque es el único instituto a través del cual ellos y sus familias tienen acceso a los bienes y servicios. Y sin este instituto no pueden acceder a ningún tipo de bien, a ningún servicio, y este instituto del salario lo obtienen como una contraprestación de poner a disposición lo único que tienen, su fuerza de trabajo. Entonces, bueno, justamente por eso también el Instituto del Salario está tutelado por el derecho laboral, y no solo por el derecho laboral, por el derecho constitucional. El artículo 14 bis de la Constitución. Una aberración. Una aberración, como dijo el presidente en campaña, ¿no? Una aberración el 14 y el 14 bis. Una aberración para nuestro presidente, y lo está demostrando constantemente con las políticas públicas que lleva adelante. No solo está tutelado por la Constitución Nacional, sino por tratados y convenios internacionales, como el convenio 95 de la OIT, por ejemplo. Por la ley de contrato de trabajo está tutelado el Instituto del Salario, que hoy además sufre otro golpe con el paquete fiscal que se aprobó, que también vamos a hablar un poco de eso, si te parece, respecto a la aprobación de ese paquete fiscal, porque vuelve el impuesto a las ganancias cuarta categoría, donde alrededor de 1 millón de trabajadores van a volver a tener que pagar este impuesto, representando un nuevo golpe para el bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras, porque todos sabemos que los salarios están muy deteriorados por la inflación, están retrasados también los salarios, porque también por las políticas que lleva adelante este gobierno. Por ejemplo,
el gobierno junto a las cámaras empresariales y los sindicatos forman parte del Consejo del Salario. Sí, señor. Bueno, todos sabemos que el gobierno pisó esa discusión, se levantó de la mesa y por decreto estableció un salario mínimo vital y móvil por debajo de la canasta alimentaria, o sea que no homologó tampoco paritarias donde los trabajadores y los empresarios acordaban salarios que al menos le empataban a la inflación. No homologó o tardó en homologar esos convenios. O sea, está pisando el salario de los trabajadores y ahora no solo eso, sino que también le vuelve a imponer tributos que horadan justamente la capacidad de compra de los trabajadores. Dos cosas que te quiero preguntar sobre lo que acabas de decir. Uno es el por qué, porque no le encuentro un punto de vista político. Y quiero explicar por qué esto y por qué te hago esta pregunta y ya voy a pasarte a dar algunas preguntas que están haciendo desde la gente, empleados que están muy preocupados. No encuentro la respuesta al por qué de cuál es el objetivo político que persigue el gobierno nacional. No le encuentro. A ver, quiero que se entienda bien lo que voy a decir. Sé cuál es el objetivo y sé cuál es la modalidad ideológica y el modus vivendi o modus operandi, si se quiere, si lo ponemos en términos delictivos. Pero no entiendo cuál es el objetivo que persigue de tener a un trabajador sometido a la voluntad del empleador, si el empleador sin consumo interno no tiene mercado para venderle. Es casi la charla de Henry Ford con el sindicalista cuando le dijo: en algún momento tendremos todos robots acá y no tendremos más trabajadores. Buena suerte vendiéndole auto a los robots, le dijo el sindicalista. ¿Cuál es el objetivo a tu criterio que persigue el gobierno nacional para mantener bajo la suela del empleador o del Estado al empleado asalariado? No, yo creo que también este gobierno seguía mucho, no solo por cuestiones políticas, sino por cuestiones ideológicas. Uh-huh. Y en términos ideológicos, este gobierno es pro libre mercado, cree que el mercado se debe regular solo, y eso en todas las esferas de la vida de una persona, incluso en sus relaciones laborales. Cree que no tiene que haber leyes que tutelen a una de las partes, sino que tiene que guiarse también el mercado laboral en base a la oferta y la demanda. Y además porque son no solo gobiernos en términos ideológicos pro libre mercado, sino también son pro patronales. Claro. Tienen un fuerte sentido de clase, y ellos representan muy bien a esas clases propietarias, esas clases patronales, y desprecian a los trabajadores. Yo creo que es una concepción ideológica. Fíjate si vos ves cómo está llevando adelante el paquete fiscal, la ley bases, a qué sectores perjudica claramente y a qué sectores beneficia. Sí, claro. Porque, por ejemplo, ahora, con las políticas que llevó adelante de austeridad este gobierno, está bien, bajó el déficit fiscal en cuanto al gasto público, pero de vuelta tuvo un déficit fiscal debido a la baja recaudación que tuvo el Estado. Claro, a eso voy con mi pregunta, porque se está pegando un tiro en los pies, por ideología, nada más, por odio. Me parecen muy idiotas, perdón que lo diga de esta manera y perdón mi francés, Doc. No, es por ideología, sí, en pos de representar los intereses de una minoría. Pero fíjate cómo resolvió este déficit fiscal en la recaudación el gobierno. ¿A través de qué? De imponer de vuelta la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, que perjudica directamente y le quita dinero de los bolsillos a los trabajadores. Claro. Porque tenía otras opciones para resolver el déficit fiscal, por ejemplo, no condonándole todos los impuestos que le condona a Mercado Libre, que ya no tiene sentido, porque no es una empresa que recién empieza, es una empresa que ya está paradísima, funciona sola. Es un unicornio. Y no hay justificación para condonarle ningún impuesto. Pero no. ¿Y a quiénes
les bajó los impuestos en este paquete fiscal. Bueno, por ejemplo, derogó el ITI. ¿El ITI qué es? Es un impuesto a la transferencia de inmuebles, o que puede ser en sucesiones o en el comercio habitual de la compra y venta de casas, de viviendas, de inmuebles, de locales. ¿Y quiénes son los que compran y venden inmuebles? Y las clases más acomodadas, no los trabajadores asalariados. Bueno, les quitó ese impuesto, por ejemplo. Subió el mínimo imponible en el impuesto de bienes personales. Claro. ¿Quiénes son los que tributan ese impuesto? Y la gente de mayores recursos. Pero en cambio le quiso quitar la moratoria a los jubilados que no se pudieron jubilar porque sus empleadores no aportaron, y ahora le impuso de vuelta el impuesto a las ganancias a los trabajadores. Es claro a quienes beneficia y a quienes perjudica. Doc, ¿te puedo trasladar un par de preguntas que han llegado al 11 23 32 66 63, el mensajero de la radio? Sí, no hay problema. Gustavo dice por acá, buenos días, saludos Choco, feliz día del locutor. Bueno, gracias, muchas gracias Gustavo. Dice, preguntarle al doctor si es cierto que en el próximo mes se podrá contratar gente por un año sin tenerlo en relación de dependencia. Claramente Gustavo es empleador. Doc, ¿esto estaba dentro de la ley bases? Es una complicación. Entiendo el punto de vista de Gustavo y está bien que nos vea. Pero está bien, sí, son preguntas válidas. Bueno, sí, se va siempre y cuando sea, una empresa de menos de 5 personas, de 5 hasta 5 personas, se va a poder contratar lo que es la figura del colaborador. El colaborador, que va a ser como un trabajador autónomo prácticamente, porque no va a ser considerado en relación de dependencia, y hasta 5 personas se va a poder contratar. Ojo, les aviso a todos los empleadores, esto va a ser judicializado igual, va a ser como tener trabajadores en negro igual, porque los abogados que van a defender a esos trabajadores van a denunciar la inconstitucionalidad de esta norma, porque vulnera el artículo 14 bis de la Constitución y la protección al trabajo dependiente. Entonces va a haber problemas legales. O sea, es más, tal vez va a haber más litigiosidad con esta norma. Entonces, bueno, digo, no crean que esta norma va a ser el Disneylandia tampoco de los empleadores, porque claramente los abogados que defiendan a los trabajadores van a pelear por los derechos de esos trabajadores, y hay herramientas legales para que estos trabajadores puedan salir airiosos en una demanda. Ahora, pero pará, Doc, a ver, si yo soy un trabajador que me contratan como colaborador y tengo que hacerme el monotributo, teniendo presente que el paquete fiscal, esto lo venís anunciando hace un tiempo, hace desaparecer el monotributo social, y que si tenés un plan social te lo eliminan y te dejan solamente el monotributo, con un solo tributo en el cual pagas vos tu obra social y vas a pagar vos también el IVA y demás. O sea, te conseguí un laburo, ¿no? Y te vas como colaborador, te dan de baja los planes sociales, tenés que ser monotributista, pagar hoy un 300% más por este aumento que otorga la ley bases, y te van a tener un año sin nada, o 3 meses, o 6 meses, o un año sin nada como colaborador, y no sos trabajador, y encima tenés que garpar de tu bolsillo el monotributo. ¿Es así? Sí, hay que ver igual cómo se... A ver, porque sale la ley y después se tiene que regular de cómo se va a instrumentar. Eso todavía no salió, hay que ver cómo se va a instrumentar cada artículo de esta reforma. Eso lo vamos a ver posteriormente. Pero sí, claramente va a perjudicar a los trabajadores en todo sentido, incluso a los que no se discute si hay una relación laboral de dependencia o no, porque se amplió el periodo de prueba
Claro. Que ahora va a pasar a 6 meses, que es un momento de completa desprotección para los trabajadores, donde el empleador puede despedirlos sin tener consecuencia alguna, sin invocar ningún tipo de causa, porque bueno, supuestamente es un periodo de prueba, pero se despide por cualquier cosa, porque no tiene los despidos por periodo de prueba solo invocan el periodo de prueba, pero no dicen, no, este trabajador no llevó adelante correctamente X tarea, y no detalla nada, o sea, te despiden y listo. Entonces, así como si nada. Eso se va a agravar también si los sindicatos y las cámaras empresariales se ponen de acuerdo, puede llegar a extenderse hasta un año ese periodo de prueba. Mamá, te traslado otro de Nacho, dice, buen día, feliz día, saludos al doctor, preguntarle si hay alguna ocasión benefactora para los empleados, los trabajadores en esta ley base, si hay alguna modificación que mejore las condiciones del trabajador asalariado en el ámbito privado. Lamentablemente no, o sea, me gustaría decir que sí, pero no hay un solo artículo que haya establecido una mejora para los trabajadores, que haya ampliado algún derecho, sino que todo lo contrario. Y los que venían a defender esta normativa decían que esto, si bien no iban a encontrar normas claramente que defiendan a los trabajadores, todo esto era en beneficio de los trabajadores, porque indirectamente iba a generar mayores niveles de empleo y mayores niveles de registración. Ahora, esta flexibilización laboral no es ninguna novedad. Ya hubieron otras flexibilizaciones laborales en nuestro país y de las mismas características que esta. Incluso podríamos decir que esta es una de las peores flexibilizaciones laborales que hay en la historia de nuestro país. Pero ya en el 91 estuvo la reforma laboral que llevó adelante el gobierno de Menem, donde la tasa de desempleo estaba en un 6%. Venían también con la promesa de que la flexibilización laboral iba a generar mayores niveles de empleo. Bueno, después de 5 años de estar vigente esta flexibilización laboral del 91, que quitó muchísimos derechos, trajo los contratos basura, etcétera, el desempleo no bajó, pasó del 6% al 17,5%, más que se duplicó el desempleo. Entonces, claramente, estas reformas laborales no traen mayores niveles de empleo. En el 2000 estuvo la reforma de la Rúa, con el escándalo de corrupción de la ley Banelco. ¿Y qué pasó después? En el 2001, el desempleo pasó del 17% al 22%, uno de los mayores niveles de desempleo de la historia de nuestro país. Así que empíricamente en nuestra historia reciente está demostrado que quitarle derechos a los trabajadores no genera mayores niveles de empleo y mucho menos mayores niveles de registración, porque esta norma de hoy, que viene a flexibilizar derechos, además quitó las multas y penalidades a los empleadores que tienen trabajadores no registrados. Claro. Así que imagínate. No le veo, no le encuentro nada, y no quiero parafrasear a varios diputados que han dicho lo propio, no encuentro nada que sea benefactor para el ámbito del trabajador. Cristian dice por acá, buenos días, preguntarle al doctor cómo puedo hacer valer mis derechos como sindicalista si de todas maneras me echaron del trabajo siendo que soy delegado de base. Esto es normal porque habitualmente en relaciones laborales, aquí el Ministerio de Trabajo, Doc, se llama Relaciones Laborales, en relaciones laborales no han tomado mi caso. Esto es constitucional, inconstitucional, me tengo que quedar callado porque incluso mi gremio mucha pelota no me da, me parece que han negociado mi salida con el empleador. ¿Qué se puede hacer en ese caso, Doc? ¿Es constitucional? ¿Está bien que siendo delegado te despidan? ¿Se puede? No. Si vos sos delegado, tenés fueros gremiales
y se puede ir por la vía de un despido discriminatorio, tenés que acudir a un abogado, ¿sí? Un abogado que tenga matrícula en tu provincia, en tu región. Entonces tenés que acudir a un abogado, ir por la vía del despido discriminatorio y se puede reclamar la reinstalación del trabajador despedido. Y bueno, mientras tanto también se van a ir devengando todos los salarios caídos que te tuvieron que haber abonado, ¿sí? Así que nada, recurrí a un abogado urgente porque corresponde la reinstalación. Doc, una más, y esta es mía, gracias a todos los que han mandado mensajes, pero bueno, nos está quedando poco tiempo. Doc, la semana que viene, ¿podrás el martes o el miércoles? Me parece que la gente está necesitando de escucharte, tu expertise, y además porque tenés un rodamiento en tribunales laborales, que tenés mullida ya las bolillas de los engranajes, ya, ¿no? Los rulemanes los tenés trabajados. ¿Cómo estás para la semana que viene? Si querés el miércoles a esta misma hora, perfecto, ya quedamos fijos para la dejamos fijo, no rotar tanto. Excelente, miércoles entonces 10:30. Obviamente. Sí, miércoles 10:30 la columna de Derecho Laboral. Y te quiero hacer una pregunta yo, Doc. Conociendo tu ideología y conociendo tu expertise como abogado laboral y a cargo del estudio con especialización en seguridad privada, digo, hay una preocupación fundamental que tienen los trabajadores en el ámbito laboral, y es la poca representatividad que tienen en ambas cámaras. Digo, hay un sector que los defiende, pero hay poca representatividad en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y por ende, por supuesto, en cada una de las provincias o jurisdicciones que representan esos diputados y esos senadores. Me pregunto internamente si los sectores gremiales, si los trabajadores agrupados, organizados, unidos y organizados, valga el parafraseo, tienen alguna posibilidad de revertir lo que decidan sus representantes, ya que van en detrimento de sus capacidades y sus habilidades. Esto me remito a decir, si se organizan los trabajadores, ¿pueden pedir la renuncia de algún diputado, exigirle otra representación, o estoy volando muy lejos? A ver, en términos legales no sería muy viable eso, ¿viste? Pero en términos políticos sí podría ser factible. Siempre, bueno, la representación de los diputados, de los legisladores en general, no es una representación como la del derecho civil, que es un donde el diputado representa el mandato de su mandatario de manera taxativa, sino que es como una representación más libre, y que bueno, justamente por eso pasan las cosas que pasan también, claro, porque después se cortan, después, o sea, no está regulado legalmente ese tipo de representación, pues es una representación política. No es como una representación legal del derecho civil, donde el representante está facultado para llevar adelante ciertos trabajos o ciertas tareas limitadas. No, en la representación legislativa no. Entonces, bueno, eso trae todos los problemas que vemos, que después uno los vota por un partido y se abren y se van a otro. Eso tal vez debería cambiarse en términos institucionales, porque está bien, como vos lo razonás, en realidad es lo más lógico. Claro, es una falta de honestidad. ¿Cómo se le dice esto? Para los empleados se dice fidelidad de empleados cuando un seguro tiene un siniestro de estas características. En este caso, que es una infidelidad de representantes políticos, ¿no? Sí, son muy impunes en eso porque no hay ninguna normativa que los obliga a nada en esos términos, ¿viste? Así que solamente ahí puede funcionar la política y la presión de las bases, siempre y cuando se organicen. Claro, totalmente. Doc, además, tendría que haber, ya que volamos en términos institucionales, tendría que haber, así como hay un cupo femenino, tendría que haber un cupo sindical
como que haya el 33% que representan al sector mayoritario en nuestro país, que es el asalariado. Totalmente. Tendría que estar esta representación en las cámaras legislativas. Sabés que tenés un punto interesante, Doc. Sabés que está bueno esto. Habría que elevar un proyecto de ley y que sea apoyado por los sindicatos. Me parece interesante porque es la mayor cantidad de representantes que tenemos, de representados, es el asalariado, tal cual. La mayor cantidad de ciudadanos son asalariados, no son. Claro. O algunos que los quieren tildar de emprendedores muchas veces también son trabajadores en relación de dependencia. Claro, sí, son como los emprendedores de Mercado Libre, ¿viste? Como los Uber, etcétera. Claro, sí, los pedidos ya, los trabajadores de la aplicación, los emprendedores de aplicación. No, muchachos, son laburantes, son empleados encubiertos. Doc, la semana que viene me gustaría ver si podemos tocar un tema que me parece crucial. Algo que se ha vendido por este gobierno y por algunos representantes de ambas cámaras, que es la industria del juicio, lo que ellos llaman la industria del juicio, y acabar con la industria del juicio. Me parece que sería un tema interesante para tirar el mito de la industria del juicio y la representación que tienen los empleados en la justicia laboral, si te parece, pues me parece que es un tema muy interesante. Me parece bárbaro, sí. Hemos estudiado mucho ese relato que forma parte de uno de los mitos patronales. Claro. Escribí un artículo sobre eso. Son relatos construidos desde sectores patronales con el fin de estigmatizar a los trabajadores o estigmatizar a quienes los representan. Totalmente. Bueno, me parece un lindo tema. Creo que leí tu artículo y por eso me vino también a la memoria y me parece que está bueno para que la gente pueda conocer tu opinión desde el ámbito laboral, desde el ámbito de defender al empleado o ex empleado o empleado en vulneración de sus derechos y que podamos tener tu visión también y podamos preguntarte un poco de lo que no sepamos. Doc, te agradezco un montón este ratito que nos has brindado. Dale, gracias a vos. Y bueno, nos estamos viendo entonces. Nos vemos el miércoles entonces. Muchas gracias, Doc. Un abrazo grande. Dale, suerte, hasta luego. Gracias. El doctor Daniel Giraldo, abogado laboral que nos está acompañando en el día de hoy. Y qué bueno esto, ¿no? Que nos acompañe de manera constante, todos los miércoles.